Vale. Pero la CIG podría decir que Palestina no es un Estado y entonces no podría intervenir, ¿no? Exactamente. Esto que pregunta Carmen es así, es decir, si la Corte Internacional de Justicia se hubiera obligada a decidir si Palestina es un Estado, evidentemente, pues podría tomar la decisión de que no lo es. Pero la verdad es que, digamos que los últimos pasos se hacen difícil, porque en el Consejo de Seguridad se ha bloqueado, pero en la Asamblea General, primero, hay una mayoría de países, que son 145, 146, porque está en duda México, por unas declaraciones recientes que hizo López Obrador, que daba a entender que México no reconocía el Estado palestino, y entonces serían 145. Pero quiero decir eso, por un lado hay una mayoría de estados que reconocen al Estado palestino, y sobre todo la última decisión que tomó la Asamblea General por el bloqueo del Consejo de Seguridad, que fue dar mayores poderes al Estado palestino dentro de la Asamblea General, darle la posibilidad de presentar resoluciones, darle la posibilidad de participar en comisiones, si bien no le dio derecho a voto ni derecho a participar en el Consejo de Seguridad, ¿no? Eso digamos que se reserva, porque sigue siendo un Estado observador. Pero la idea de fondo de esto era dar mayor legitimidad a ese Estado palestino y decir que esto es una situación excepcional porque Estados Unidos lo está bloqueando. Entonces se le dan poderes extraordinarios como Estado observador, para demostrar esa legitimidad, y de hecho lo que dice digamos, la propia resolución que se aprobó con esos resultados, lo que venía a decir era que la Asamblea General consideraba que Palestina cumplía los requisitos para ser reconocido como Estado. Y eso es lo que le decía al Consejo de Seguridad. Vale. Bueno, otro que también se suscribe otros 7 meses. Camps Gürtel, también igual que era David, ¿no? Pues bueno, como sabéis, nos podéis apoyar a través de eso. Simplemente lo tenéis que hacer manualmente cada mes, y con eso nos podéis apoyar con simplemente a través de Twitch. Y también están regalando suscripciones. Asur Nasipile. Bueno. ¿Qué más estáis preguntando? O sea que Palestina lo que ha pedido básicamente es poder hablar en la corte para comentar el caso como estado afectado, ¿verdad? Sí, eso es. Eso es lo que ha pedido Palestina, poder participar de los procedimientos de la corte. Una duda de algo que no sé si es mito o realidad. ¿Es verdad que Israel dejó de negociar con la OLP y decidió hacerlo con Hamas, o se ve obligado por algún motivo? No, es decir, lo que hizo Israel, digamos, Israel no aceptaba nunca negociar con la OLP, no reconocía a la OLP como interlocutor, ¿vale? Israel lo que hacía durante los años 70 y los años 80, antes de la primera intifada, era intentar sobre todo negociar con los notables palestinos, es decir, las viejas familias, para intentar crear, digamos, un gobierno títere. De hecho, llevó a cabo unas elecciones municipales para intentar, digamos, crear un liderazgo en la zona paralelo a la OLP, que fuera más favorable a Israel y que aceptara negociar con Israel para como buscar la manera de llegar a un resultado favorable a la ocupación israelí. Y digamos que con Hamas lo que hizo fue darles más manga ancha. Hamas no existía, no era Hamas. Digamos que eran los hermanos musulmanes, ¿vale? Hamas es la plataforma que se crea durante la primera intifada de los hermanos musulmanes. Que quiere decir, los hermanos musulmanes en ese momento son una extensión de los hermanos musulmanes de Jordania, ¿vale? Y mantienen una política quietista que se dedica simplemente a las cuestiones caritativas, a las cuestiones religiosas, y por lo tanto, digamos que Israel veía en ese tipo de sectores de los hermanos musulmanes un sucedáneo a la OLP que no apostaba por la lucha armada. Y bueno, Hamas al final se funda después, durante el periodo de la primera intifada, y sí que en ese momento ya entra en la escena política planteando no inmediatamente, pero poco a poco planteando la cuestión de la lucha armada. Em, mm, bueno, continuamos. La otra noticia que quería comentar es el tema de las encuestas que pongo aquí, ¿no? Como podéis ver, hay algunos cambios. Bueno, lo que sale abajo, lo que tenemos en la foto de abajo, son los cambios que hay con respecto a las últimas elecciones, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, podéis ver que el partido de Likud baja mucho, que es el primero de todos. Pero los cambios que tenéis arriba en texto son los cambios que se dan desde la última encuesta. Esa es la diferencia. Y bueno, las tendencias que tenemos en las últimas encuestas así importantes es que el Likud está recuperando mucho terreno, ¿vale? Netanyahu, digamos que está teniendo un escenario más favorable con todas estas crisis y con estos rifirrafes con respecto a las negociaciones y con Estados Unidos, que está llevando a que básicamente Netanyahu esté volviendo a ocupar una mejor posición pública. Si bien, evidentemente, está recuperando un espacio político, pero sigue siendo generalmente poco, gusta a poca parte de la población israelí en este momento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos por un lado es que por el momento la oposición ganaría las elecciones, si hubiera elecciones ahora en este momento dentro de Israel, que eso no significa que terminara la guerra, ni mucho menos, ¿vale? Es decir, la mayor parte de la población israelí, sobre todo de los judíos israelíes, son favorables a que continúe la guerra hasta que se venza a Hamas. Aunque bueno, también hay otra opinión que es la cuestión de los rehenes. Es decir, la mayoría prefiere liberar a los rehenes a continuar la guerra como tal, ¿vale? Pero bueno, no son contrarias esas opiniones entre sí. Entonces, por un lado tenemos al Likud, que evidentemente sigue muy debilitado porque en las últimas elecciones sacó 32 escaños, era el partido más grande, y ahora está alrededor de los 20 escaños, entre 20 y 22 en las distintas encuestas. Pero está recuperando mucho terreno porque digamos que cuando se produjo el 7 de octubre y los primeros meses, el Likud estaba por los suelos, estaba en 13 escaños, cosas así. Entonces ha recuperado realmente mucho espacio político. Y mientras el partido de Benny Gantz, que es el de Unidad Nacional, que ahora mismo como tal tiene 8 escaños, por lo tanto, realmente a nivel parlamentario es muy débil ahora mismo, pero en las encuestas, mm, al principio del 7 de octubre, llegó a estar muy, muy alto, llegó a tener 30 y pico escaños, incluso 40 en alguna encuesta. Ahora mismo está bajando de los 30 escaños. Como vemos ahí, 27 escaños, 25, son los rangos en los que se están moviendo ahora mismo. Entonces, Benny Gantz lo que está viendo es que se le está perdiendo popularidad, está perdiendo espacio político y por lo tanto tiene una cierta necesidad creciente de romper con Netanyahu. ¿Vale? Eso de vencer a Hamas es siquiera realista el objetivo. Obed primera que empiece la ofensiva en el norte para desviar la atención de Gaza. No entiendo la última frase, pero es decir, la cuestión de si es realista la derrota de Hamas es algo que está muy en duda. Es decir, realmente lo que es, entre ciertos sectores, digamos, del aparato de seguridad y militar de Israel, de lo que se está hablando es que para terminar con Hamas, militarmente, por esos medios, o con una política de contrainsurgencia, haría falta una guerra hasta 2026. Es decir, sería necesario para ellos mantener estas operaciones de contrainsurgencia 2 años más, fácilmente. Entonces, básicamente, no es sostenible, ¿no? Digamos, en general el público israelí ya está muy harto de la guerra, está cansado, la movilización evidentemente genera estragos, y si bien, digamos que sí que sigue habiendo un apoyo general a la idea de derrotar totalmente a Hamas. Es decir, a esa idea de fondo sigue habiendo un apoyo general. Lo que pasa es que ¿a costa de qué? Es decir, ¿qué se está dispuesto, digamos, a ceder, ¿no? Para conseguir esa derrota de Hamas. Entonces, por ejemplo, evidentemente hay una mayoría que piensa que es más importante salvar a los rehenes, ¿no? Lo que quiero decir es si el gobierno actual de Israel, para seguir en el poder, invadiría el Líbano antes de unas elecciones, dice Village. Esa posibilidad existe. Lo que pasa es que es un debate que va más allá simplemente de las propias elecciones. Esta es otra noticia que me parece bastante relevante de estos últimos días, que, digamos,
la situación en el norte de Israel y en la frontera, en esos enfrentamientos con Hezbollah, es muy grave. Digamos que estamos en la situación más grave desde febrero, que fue cuando nos parecía que podía haber esa invasión de Israel. Ahora mismo la cosa se está poniendo de nuevo bastante fea. Estamos hablando de que hay combates de manera muy frecuente, se están traspasando, digamos, ya directamente líneas rojas anteriores. Es decir, ahora mismo es que prácticamente hay un enfrentamiento abierto. Lo que pasa es que no está reconocido como tal, ni se está tratando de tomar el territorio del contrario. Pero hay un enfrentamiento bastante de mayor intensidad del que hay en Gaza, de hecho, yo diría. Y lo que tenemos en este momento, porque digamos que en Gaza, si bien continúa habiendo operaciones, son más limitadas, ¿vale? No hay tantas tropas desplegadas en Gaza como hay desplegadas en el norte de Israel, ¿eh? Hay muchas más tropas desplegadas en el norte de Israel y estos últimos días se han estado dando operaciones de preparación y realmente se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de una guerra con Hezbollah abiertamente. Y esa guerra con Hezbollah, bueno, la fecha límite por ahora que se está manejando es el 1 de septiembre. Que el 1 de septiembre los residentes del norte de Israel tienen que volver a sus casas para empezar el año escolar. Y esa es como la línea roja que se ha establecido y eso es lo que vienen insistiendo muchos políticos. Lieberman, por ejemplo, que es el líder de Israel Beitenu, que como podéis saber es uno de los partidos que más sube. Tiene 12 escaños en esa encuesta y si no recuerdo mal, en las últimas elecciones no sé si tuvo 8 o algo así. Es decir, 4 escaños, subir 4 escaños en Israel es bastante. Estamos hablando de un parlamento de 120 escaños y de partidos normalmente bastante pequeños. Es un parlamento muy fragmentado. Y Israel Beitenu, que es el partido de Lieberman, que es, digamos, el que representa los intereses de los judíos rusos, ¿no? Y que, digamos, que por un lado tienden a ser muy seculares, ¿vale? Por eso tienen mucha dificultad para cooperar con Netanyahu y han salido bastante quemados de la relación con Netanyahu, porque Netanyahu se ha aliado principalmente con los sectores religiosos, sobre todo con los ultraortodoxos, tanto de Sas como de Judaísmo Unido de la Torá, como con el sionismo religioso, con Ben Gvir y Smotrich. Entonces, la relación con estos sectores, evidentemente, ahí hay una posición bastante contraria entre estos dos partidos. Y Lieberman, pues exige, por ejemplo, pues una educación laica, exige que sirvan en el ejército, porque están exentos del servicio militar obligatorio los ultraortodoxos. Y Lieberman lo que está diciendo, y que es, digamos, es uno de los mayores halcones dentro del aparato de político y militar israelí, él lo que viene a decir es que hay que ocupar el sur el sur del Líbano, hay que ocupar hasta el río Litani y incluso si hace falta atacar Beirut. Y la política que está, bueno, de hecho, decía hoy en una entrevista que Irán se está preparando para realizar un ataque contra Israel en 2 años. Un ataque a gran escala con Siria, con Yemen, con Hezbollah, y decía que básicamente Israel tiene que tomar la ofensiva y tiene que prepararse para una guerra contra Irán. Entonces, bueno, este político que es bastante relevante y digamos que podría estar en el próximo gobierno si hubiera unas elecciones, eh, está teniendo una influencia creciente. ¿Qué más preguntas hacéis? Si hay una condena por genocidio, se retrasaría aún más el restablecimiento de relaciones diplomáticas Israel-Arabia y otros estados islámicos. Bueno, te refieres a estados musulmanes, ¿no? De mayoría musulmana. A ver, lo que pasa es que la condena de genocidio no tenemos ningún tipo de fecha orientativa. Ese tipo de procedimientos judiciales duran años. Por ejemplo, el procedimiento que se abrió en 2000, ¿cuándo fue? 2018, que lo presentó Gambia contra Myanmar por el genocidio de los Rohingya. Ese sigue abierto. No ha habido ningún tipo de condena. Ha habido medidas provisionales, pero no ha habido ningún tipo de condena en todo este tiempo. Entonces, eso dura años y años y el resultado pues ya se verá a largo plazo. Evidentemente dificultaría que hubiera un reconocimiento, pero ahora mismo no es algo que se pueda pensar a corto plazo sobre ese tema. ¿Se sabe cuánta gente hay desplazada por los combates en la frontera norte?
Pregunta Village. Pues a ver, si no voy mal con las cifras, en la frontera norte, es decir, la parte israelí, en su momento hubo 100.000 desplazados, pero después se redujo a 80.000 y ahora nos estaba entre 40.000 y 80.000, si no recuerdo mal. Entonces, estamos en esas cifras en Israel. En la parte libanesa es peor. Si no voy mal, ahí sí que siguen habiendo unos 100.000 desplazados. Y la situación es mucho peor porque, evidentemente, son gente que el gobierno tiene capacidad de proveer una solución, una alternativa para su situación, tanto económica como directamente de vivienda, como social, etcétera. Entonces, porque el Estado libanés es totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. No tiene gobierno, no tiene presidente, la cámara baja está bloqueada. Realmente que el único poder funcional allí es Hezbollah y el ejército. Vale. De mayoría musulmana, teocracias islámicas. No entiendo qué quiere decir eso, Kurz, la verdad. Yo hablo de mayoría musulmana porque podemos hablar de países de mayoría musulmana, pero Estado Islámico, pues bueno, un gobierno de tipo islámico solo podemos hablar en el caso de Irán, porque es una república islámica, efectivamente, y se guía por ese tipo de principios, pero bueno, hay otro país que... Y Afganistán, evidentemente, que es un emirato. No sé si hay alguna pregunta más. Teocracias absolutistas. No, es que no hay más teocracias no hay ninguna teocracia absolutista. Puedes hablar de los talibán porque tienen un emir. Y ahí sí, pero. Bueno, había puesto Edu esta imagen, que es la cuestión que dije que iba a hablar sobre las negociaciones. Vale, aquí hay varias cuestiones complicadas, ¿no? Porque digamos que ha habido bastantes dudas sobre realmente qué es lo que está ocurriendo con las negociaciones, ¿no? Porque básicamente, para que nos guiemos, ¿no? Lo que hubo es que el 29 de mayo el gobierno de Israel, el gabinete de Netanyahu, aprobó una propuesta de alto al fuego, ¿vale? Esa propuesta de alto al fuego es bastante, en principio, bastante parecida a esta que ponemos aquí en pantalla, que es la que después presentó Biden. La cuestión es que esa propuesta Netanyahu la presentó y la consiguió aprobar con mucha presión. Y consiguió, digamos, el apoyo del gabinete de guerra, pero no consiguió el apoyo de Smotrich ni de Ben-Gvir. Y esa propuesta, digamos, Netanyahu la presentó diciendo que no suponía que Israel renunciara a la guerra. Y no significaba que renunciara a sus objetivos de guerra, a destruir a Hamas. Entonces, evidentemente, Hamas, que su objetivo en esas negociaciones es únicamente que termine la guerra, principalmente, no está dispuesto a dar a los rehenes si no va a terminar la guerra, si no hay un compromiso firme por parte de Israel de que termine la guerra. Entonces, lo que ocurre es que Hamas, pues, el 30 de mayo anunció que ellos rechazaban esa oferta. Que ese alto al fuego ellos no lo querían, a menos, y que no iban a volver a la mesa de negociación, a menos que Israel parara su asalto sobre Rafah, ¿no? Que parara su asalto sobre Rafah y que hubiera un compromiso firme de Israel de terminar la guerra. Que ellos, ese era el requisito para que ellos firmaran un alto al fuego. El 31 de mayo, lo que hizo Biden es coger esa propuesta de Israel, reempaquetarla de cierto modo, reinterpretar algunos aspectos y presentarla públicamente para poner presión sobre Israel y diciendo evidentemente que era una propuesta de Israel, que en parte lo era, pero lo que pasa es que Israel realmente no quería esa propuesta. Netanyahu no quería aprobar esa propuesta, y la había utilizado meramente, digamos, como para mostrar que jamás no quería un acuerdo, como movimiento diplomático y político. Y Joe Biden lo que hizo pues, fue coger esa propuesta, presentarla públicamente y decir que que dependía de Hamas que se aprobara esa propuesta y que Israel no debía abandonarla. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que después de que Estados Unidos presentara esa propuesta y
firme, ¿no? Poniendo esa presión, porque supone, digamos, una presión pública importante que lo haga el presidente de Estados Unidos, y además, digamos que fue acompañada inmediatamente de la aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso de invitar a Netanyahu a dar un discurso conjuntamente, ¿no? Al Senado y al Congreso. Es algo muy especial que muy pocos líderes han hecho. Y en el caso de Netanyahu es el líder junto con Narendra Modi de India y junto con Churchill, ¿no? de Reino Unido. Son los únicos jefes de Estado, líderes de otros países que han dado 3 discursos en la Cámara Conjunta, ¿no? De Estados Unidos. En sesión conjunta de las 2 cámaras de Estados Unidos. Esta sería la 4ª vez que Netanyahu va y por lo tanto sería digamos, la persona que más ha sido invitada a dar discursos a la nación. ¿Vale? El líder extranjero que más invitado ha sido. Esto para Netanyahu es muy importante porque evidentemente le supone un apoyo, un respaldo firme de Estados Unidos y es algo que, digamos, por lo que venía presionando y que los republicanos es algo que querían hacer, digamos, para apoyar a Netanyahu y hacer daño a Biden de cierto modo. La cuestión es que, digamos que esto ha sido un poco la zanahoria que le ha lanzado Biden y, de hecho, cuando presentó el acuerdo lo endulzó bastante, por así decirlo, ¿no? Dijo, esta es una posibilidad de conseguir una salida al conflicto, porque ahora mismo, bueno, dijo que Hamas ya no tiene capacidad de realizar otro 7 de octubre y, por lo tanto, los objetivos de la guerra ya estaban cumplidos. Le tiró también la cuestión de que si se firmaba este alto el fuego se podía llegar a un acuerdo con Arabia Saudí para normalizar relaciones. Y también, digamos que le tiró una puya, una piedra, diciéndole que la idea esta de una victoria total, que es el leitmotiv de Netanyahu en la guerra, lo que ha estado insistiendo mucho, pues que eso no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, con toda esa presión, lo que ha intentado es obligar a Netanyahu a apoyar ese acuerdo, ¿no? Buenas, Tic, ya veo que estás por aquí ya. Vale, continúo con esto, como decía. La cuestión, ¿no? Es que inmediatamente lo que hemos tenido ha sido 2 reacciones, tanto de Israel como de Hamas a esta propuesta de Biden, que como se señala ahí, tiene 3 fases. Es muy parecido a la propuesta que hizo Hamas antes de que se diera la invasión de Rafah en el 6 de mayo, y es muy parecida en general a las propuestas que ha habido durante los últimos meses de un lado a otro. Realmente la cuestión está en los detalles y en cómo se presenta la propuesta. Y cuál es la narrativa, ¿no? ¿Cuál es el relato de fondo? Es decir, ¿quién está perdiendo con esta propuesta? Por así decirlo. Entonces, lo que hizo Hamas es, nosotros vemos positiva esta propuesta de alto al fuego y nosotros, Hamas lo que vino a decir fue, aceptamos esa propuesta de alto al fuego siempre que Israel haga un compromiso firme de que va a terminar la guerra, de que con este acuerdo de alto al fuego se va a terminar la guerra. Que es lo que decía Biden. Biden decía, esto es una propuesta para terminar, para que haya un alto al fuego permanente. Y por otro lado, lo que decía Israel es que, bueno, lo que ha insistido, lo que publicó en su oficina el primer ministro, es, las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado. La destrucción de las capacidades militares del gobierno y militares de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y garantizar que Gaza ya no representa una amenaza para Israel. Y decía también, según la propuesta, Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones, antes de que se establezca un alto al fuego permanente. La idea de que Israel aceptará un alto al fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones es imposible. Es decir, Israel ponía como precondición cumplir sus objetivos de guerra antes de que hubiera un acuerdo de alto al fuego con Hamas. Esto es problemático en primer lugar porque un acuerdo consiste en acordar, ¿no? Consiste en que 2 partes lleguen a un punto común. Destruir a Hamas supone no llegar a un punto común, sino que supone la victoria total, que es la narrativa de Netanyahu. Entonces, no tiene sentido hablar de un acuerdo de alto al fuego si estás hablando de destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas como prerequisito para un acuerdo. Y la liberación de todos los rehenes, pues, específicamente la liberación de los rehenes se realiza a través del acuerdo. Y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Bueno, la cuestión
es que con esto, de cierto modo, Netanyahu lo que está intentando es no negar que él acepta el alto al fuego o que acepta la propuesta de Biden, pero poner por delante toda esta serie de propuestas. Entonces, al final, la disputa entre Hamas y Israel sigue ahí estando de fondo. No hay la posibilidad de que se llegue a un alto al fuego, parece, pero Netanyahu está intentando maniobrar políticamente para, digamos, conseguir de cierta manera llegar a ese acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho Netanyahu estos últimos días? Pues principalmente intentar convencer a Netanyahu, a Smotrich y a Ben-Gvir, digamos, los ministros fascistas del gobierno, poder judío y sionismo religioso, que, digamos, tienen una influencia importante dentro del gobierno porque, digamos que Netanyahu está entre medias de dos sectores. Ese sector que quiere guerra hasta el final y quiere la limpieza étnica y quiere colonizar la Franja de Gaza, y el sector de Gantz, y en parte el ministro de Defensa, Galant, que quieren asegurar la alianza con Estados Unidos y quieren un acuerdo para liberar a los rehenes. Y la cuestión es que ambos están poniendo un ultimátum sobre la mesa, por así decir. La parte de Benny Gantz lo que está diciendo es, si no se aprueba este acuerdo, si no se consigue para el 8 de junio que haya una ruta para después de la guerra, una ruta a futuro, básicamente yo voy a abandonar el gobierno y te voy a dejar solo. Lo que están diciendo los sectores de Ben-Gvir y Smotrich es, si se acepta este acuerdo de tal fuego, nosotros abandonamos el gobierno y lo tiramos abajo. Evidentemente, digamos que aquí la aritmética parlamentaria supone que si Netanyahu acepta el acuerdo de alto al fuego y se va con Benny Gantz, podría recibir el apoyo del que ahora es el líder de la oposición, de Yair Lapid, ¿vale? Él es el líder del partido político Yesh Atid, que es un partido, digamos, de corte liberal dentro del espectro político israelí. Y si se va con él, el problema que tiene Netanyahu es que si bien podrá seguir gobernando a través de ellos e implementar el acuerdo de alto al fuego, en cuanto termine la guerra, en cuanto se acabe de implementar el acuerdo, por así decir, se va a encontrar que no tiene mayoría para sostenerse porque habrá perdido al sector más a la derecha. Y como ha perdido ese sector, no tiene manera de mantenerse en el poder porque estos llamarán a elecciones inmediatamente. Entonces Netanyahu no quiere soltar el apoyo de esos sectores. ¿Qué pasa si se va con los otros? Evidentemente va a perder el apoyo de Benny Gantz, que puede que haya una sangría dentro, podría ser que hubiera una ruptura dentro del Likud, aunque es poco probable. Y si bien podría mantener el gobierno, podría verse en peligro el apoyo de Estados Unidos y su imagen en general, se deterioraría. Y digamos que es una situación complicada para él en general optar por esa opción. Araneluna se ha suscrito por 8 meses ya, lleva con nosotros. Bueno, enhorabuena y muchas gracias. Em, ¿Qué está intentando? ¿Qué es el equilibrismo? Porque al final Netanyahu es un superviviente nato en la política política israelí. Y siempre ha sabido, digamos, formar las coaliciones y formar eh, los juegos políticos necesarios para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, la posibilidad que está sobre la mesa ahora mismo por parte de Netanyahu y lo que está intentando, que es una jugada bastante difícil, es decir, nosotros vamos a aceptar el acuerdo, pero convencer a Ben-Gvir y Smotrich que se mantengan dentro del gobierno y decirles que el acuerdo no va a llegar a buen término. Es decir, que solo se va a implementar la primera fase, que después de la primera fase se va a romper y van a volver a la guerra. Es decir, que solo va a haber un acto al fuego de 6 meses. Eso es lo que está intentando decir Netanyahu a sus ministros, ¿no? Es decir, que realmente que él no va a cumplir con el acuerdo. Y realmente, bajo los parámetros del acuerdo, eso podría hacerlo perfectamente Israel. Ese es el tema. Porque lo que ocurre es que es un acuerdo, en la primera fase son 6 meses, y durante 6 meses se tienen que negociar o pulir, por así decir, los términos de la segunda fase. ¿Vale? Pero si digamos que acaban esos 6 meses y no se ha llegado a un acuerdo definitivo para la segunda fase, lo que decía Biden
es que se puede seguir continuando y mientras haya negociaciones que continúe el alto el fuego. Pero si hubiera algún tipo de conflicto, si hubiera algún tipo de alguna parte que no cumpliera el acuerdo, sobre, digamos, que jamás hiciera algo que le permitiera a Israel romper el alto al fuego, pues existe la posibilidad dentro de 6 meses de romper las negociaciones y que no se llegue a la segunda fase. Y eso es lo que está, por así decir, diciendo Netanyahu a sus ministros para convencerles de que acepten el acuerdo.